Enamorada de mi alumna. Hay decisiones que se sienten como pequeñas grietas en la superficie de una vida ordenada. No explotan, no gritan. Se cuelan en silencio, como el deseo cuando se disfraza de curiosidad. Volver a Tailandia fue una de esas decisiones. Después de una vida construida con precisión matemática, una carrera brillante, un matrimonio estable, una rutina inalterable, todo colapsó sin hacer ruido. Solo quedó el eco de lo que no fue. Y en medio de ese eco, el recuerdo de un país al que alguna vez llamé hogar, donde los árboles parecían más verdes y los silencios menos crueles. Regresé buscando paz. Me encontré con ella. Su nombre era Rebecca Armstrong, 18 años, inteligente, desafiante, impaciente por vivir. Al principio, era solo una alumna más entre decenas de rostros jóvenes que asistían a mis clases de finanzas en la Universidad de Bangkok. Pero su mirada, su forma de sostenerla, me obligaba a recordar que, debajo de mi compostura, seguía latiendo algo salvaje. Me resistí, por ética, por miedo, por ella. Pero hay amores que no se eligen, solo ocurren, como un error de cálculo que, al repetirse, revela una verdad más profunda que cualquier fórmula, que no siempre lo correcto es lo que sana, que a veces, lo prohibido es lo único real. Y ahora que todo está dicho, ahora que ya no me escondo, puedo escribirlo en voz alta. Sí, me enamoré de mi alumna, y no me arrepiento. Capítulo 1. Volver a casa sin reconocerse. El aire de Bangkok tenía ese aroma denso que Sarocha recordaba vagamente de su adolescencia. Mezcla de humedad, smog y especias. Bajó del taxi frente al pequeño departamento que había arrendado cerca del distrito universitario. No era elegante, ni siquiera moderno, pero era suyo, o al menos, un punto de partida. 17 años lejos borran muchas cosas. Borra los rostros, las voces, incluso los silencios. Sarocha había creído que regresar sería como reinsertarse en un cuerpo antiguo, que al tocar el suelo de su país, algo dentro de ella se alinearían con su juventud perdida. Pero el aterrizaje fue más abrupto que poético. Bangkok había cambiado, y ella también. Arrastraba las maletas con más cansancio que entusiasmo. Sus 37 años no pesaban tanto en su cuerpo como en su alma. A veces, se despertaba sin saber en qué idioma soñar. Había vivido tanto tiempo entre palabras prestadas, entre culturas adoptadas, que su acento era neutro, su acento era nadie. Había dejado atrás una vida que, en el papel, era exitosa. Ingeniera comercial, máster en finanzas, una carrera sólida en Nueva York, una esposa con la que compartió 5 años de rutina ordenada, y finalmente, un divorcio silencioso. Song se había ido sin dramatismos, como si ambas hubiesen entendido que lo suyo no era amor, sino una estructura que ya no las contenía. Volver a Tailandia no era solo una decisión geográfica, era una necesidad existencial, como si al tocar esas calles antiguas, reencontrarse con los tonos cálidos del idioma materno, pudiera recuperar una parte extraviada de sí misma. Capítulo 2. Un departamento vacío y una vida suspendida. El sonido del pestillo girando fue casi ceremonial. Sarocha empujó la puerta con la cadera, cargando 2 maletas y una mochila. Adentro, el departamento olía a madera nueva y pintura reciente. Estaba impecable, pero desnudo, como si ningún cuerpo hubiese vivido allí antes, o peor, como si nadie quisiera quedarse mucho tiempo. Las paredes blancas, el suelo de parquet brillante, las ventanas altas que daban al caos del centro de Bangkok. Todo parecía provisional. Incluso ella. Cerró la puerta detrás de sí y soltó el aire contenido, dejando caer el equipaje como si también soltara parte del peso que venía arrastrando desde el otro lado del mundo. Recorrió el espacio sin prisa, reconociendo cada rincón. Una habitación amplia con armario empotrado, una cocina sencilla, una sala de estar sin más que un sofá gris y una mesa de vidrio. El baño olía a desinfectante. No había rastros de vida aún, solo promesas. Pasó los dedos por las cortinas, tocó el interruptor de la luz, como si verificara que de verdad funcionaba. El agua del grifo tardó unos segundos en salir tibia. Se miró en el espejo del baño. Había algo en su rostro que no reconocía. Las ojeras eran más profundas, la mirada más opaca. No era tristeza, era algo más denso. Un agotamiento silencioso, acumulado. Era la primera vez en años que vivía sola, y esa soledad, aunque buscada, la enfrentaba ahora con una crudeza inesperada. La primera noche no fue fácil. Desempacar era una tarea mecánica,
y eso le sirvió para no pensar demasiado. Colocó su ropa en los cajones como quien organiza una vida que aún no tiene forma. En el estante del baño, alineó sus cremas y perfumes como rituales de una cotidianidad que ya no la definía. Su lado del closet estaba lleno, el otro, vacío. Era extraño no compartir el espacio con una pareja. Con Song siempre peleaban por quien usaba más espacio, y ahora inconscientemente había dejado un espacio libre. Para nadie. Encendió el televisor para romper el silencio, pero no prestó atención al noticiero tailandés. Las palabras se le hacían conocidas y ajenas al mismo tiempo, como si su idioma natal se le hubiera oxidado en los labios. La comida que pidió por aplicación llegó en una bolsa plástica. Comió sentada en el suelo, frente a la mesa baja, como cuando era estudiante, aunque esta vez no había nadie más con quien compartir. La soledad, pensó, no es solo ausencia de compañía, es la sensación de estar fuera de sincronía con el mundo. Esa noche durmió mal, el colchón nuevo le resultaba extraño, el aire acondicionado zumbaba como un insecto atrapado. Tuvo sueños inconexos, trenes que llegaban tarde, puertas que se abrían hacia pasados lejanos, el rostro borroso de Song despidiéndose sin palabras. Despertó antes del amanecer, se hizo un café instantáneo y se sentó en el alféizar de la ventana. Bangkok comenzaba a encenderse. En los puestos callejeros ya humeaban los primeros curris. Las motos cruzaban en manada. Los altavoces de los mercados vibraban con música pop tailandesa. El mundo seguía su curso. Ella no. La primera semana transcurrió entre papeleos, entrevistas y noches largas mirando el techo. No conocía a nadie, y aún no tenía el valor de buscar a sus viejos amigos. ¿Qué se dice después de casi 2 décadas de silencio? ¿Cómo se explican tantos años sin un mensaje, sin una carta? La oferta de trabajo llegó rápido. La Universidad de Bangkok necesitaba una profesora para la carrera de economía, alguien con formación internacional y experiencia corporativa. Era perfecta para el puesto. Ella aceptó con un entusiasmo tímido, ese que se usa cuando se teme volver a fracasar. Los días siguientes los ocupó en trámites, documentos, contratos, una visita rápida a la universidad para firmar su contrato de profesora. Le asignaron su horario, sus materias, una oficina minúscula. Conoció a algunos colegas, con sonrisas amables y conversaciones de superficie. Nadie preguntó demasiado, y ella tampoco ofreció explicaciones. Evitó llamar a sus antiguos amigos. No sabía por dónde empezar. Pensó en Mon, en Nam, en Eng, gente que alguna vez fue esencial en su vida, ahora convertidos en recuerdos encapsulados. ¿Cómo se reconstruye una amistad después de tanto tiempo de silencio? La respuesta que se dio fue una excusa. Primero estabilízate, luego escribe, pero en el fondo sabía que el aplazamiento tenía más que ver con miedo que con orden. El cuarto día sin clases oficiales, bajó al minimarket de la esquina, compró arroz, huevos, leche de soya, un paquete de té jazmín. Caminó por la vereda sintiéndose por primera vez parte de la ciudad, pero solo por un instante. Afuera, las parejas reían, los adolescentes se empujaban con torpeza, los ancianos jugaban cartas bajo un árbol. La vida ocurría, y ella, mientras tanto, era espectadora de su propia existencia suspendida. Al regresar al departamento, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo, frente a la puerta abierta del balcón. El sol comenzaba a bajar, y la luz cálida rozaba sus tobillos desnudos. Sacó su cuaderno. Había traído solo uno, de tapas negras, donde solía escribir pensamientos sueltos, reflexiones que no se atrevía a decir en voz alta. Escribió con lentitud, como tanteando el idioma. Estoy de vuelta, pero no soy la misma. Este departamento no tiene ecos, no me devuelve la voz. Extraño a alguien que ya no amo. Me busco en cada rincón, pero solo encuentro preguntas. Se quedó mirando la página un rato largo. Luego cerró el cuaderno. El aire estaba tibio. Afuera, las luces comenzaban a parpadear en los edificios lejanos. Dentro, todo seguía en pausa, y ella aún no decidía si volver a empezar, o simplemente esperar a que algo o alguien rompiera el hechizo de su vida suspendida. Capítulo 3. Primera clase. El primer día como profesora universitaria no debería haber sido tan intimidante, pero lo fue. Sarocha eligió una camisa blanca y pantalones oscuros. Nada llamativo, clásica, contenida. Frente al espejo, ajustó su cabello en una coleta baja. Se miró con ojos críticos. Profesional sí, inaccesible quizás. Y eso era justo lo que quería proyectar. Atravesó el campus de la Universidad de Bangkok como si caminara por un lugar prestado. Estudiantes con mochilas coloridas,
Voces altas y risas nerviosas llenaban los pasillos. Sus pasos eran más lentos, más silenciosos. No había emoción en su andar, sino una serenidad que bordeaba la melancolía, como si todo esto, aunque nuevo, ya no pudiera ilusionarla del todo. La sala 3D estaba en el segundo piso. Luz natural, aire acondicionado excesivo, 30 pupitres, una pizarra digital y un podio incómodo. Revisó el material proyectado, títulos, fechas, objetivos del curso, todo en orden, todo predecible. A las 8 en punto comenzaron a entrar los estudiantes, jóvenes, impuntuales, ansiosos, un desfile de mochilas, celulares, carcajadas contenidas y miradas curiosas. Ella observó en silencio desde el frente, como si tratara de ubicarse en ese mapa humano. No esperaba nada en particular, hasta que la vio. La chica entró entre las últimas, cabello suelto, ojos oscuros, una postura que mezclaba seguridad con desinterés. No llevaba maquillaje, su ropa era sencilla, pero algo en ella resaltaba, no por quererlo, simplemente, estaba presente de una manera distinta, como si el resto del salón se desdibujara levemente a su alrededor. Sarocha parpadeó, trató de no mirar demasiado, pero fue imposible no notarla. Fue una reacción visceral, tan rápida como incómoda. Un escalofrío leve le recorrió la espalda. No era deseo aún, era una alerta. La joven se sentó en la tercera fila, abrió su cuaderno sin mirar al frente, como si conociera el espacio. Luego, cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron por un instante con los de Sarocha. Fue solo un segundo, pero algo se encendió. La clase comenzó de forma técnica. Presentación del curso, explicación del plan de evaluación, dinámica de participación. Sarocha hablaba con voz clara, precisa, sin adornos. Se movía entre el podio y la pizarra con control. Mantenía la mirada general sobre el grupo, evitando detenerse demasiado en nadie, excepto que volvía, cada cierto tiempo, a ese rostro. La chica la miraba con una atención distinta. No tomaba notas aún, solo la observaba, no con insolencia, sino con algo parecido a una curiosidad honesta. Sus ojos tenían un brillo que descolocaba. No era coquetería abierta, pero tampoco inocencia. Era concentración, como si quisiera memorizarla. Sarocha desvió la mirada. Se enfocó en explicar la diferencia entre activos líquidos y no líquidos. Respiró hondo. No era nada, solo era una alumna, una entre tantos, pero lo sintió. Al terminar la clase, algunos estudiantes se acercaron para aclarar dudas. Sarocha respondió con calma, amable pero medida. La chica permaneció sentada, observaba de lejos, como si supiera que no era su turno aún. Cuando finalmente se puso de pie, Sarocha ya estaba organizando sus papeles. La joven se acercó, lenta, con esa seguridad ambigua de quienes aún no han decidido si van a preguntar algo o solo a dejarse ver. Gracias por la clase, profesora, dijo. La voz era suave, pero firme. Sarocha levantó la vista y la miró con neutralidad ensayada. ¿Tu nombre? Rebecca Armstrong. Un instante de vacío. El apellido flotó en el aire como si no hubiera sido escuchado del todo, o como si su eco quedara suspendido. Sarocha asintió, anotando mentalmente el nombre. Bienvenida, Rebecca. La chica sonrió apenas, una línea apenas curvada en sus labios. Luego se marchó, sin prisa, con ese andar suyo, que parecía no responder a nadie. Sarocha se quedó unos segundos más en la sala vacía. El aire frío le pesaba sobre los hombros. Esa noche no cenó, solo preparó un té y se sentó frente a su cuaderno. El día había sido largo, pero no podía dejar de pensar en esa mirada, en ese nombre. Rebecca Armstrong. No era común, y había algo en su acento. Había dicho Armstrong. Cerró el cuaderno sin escribir. Algo latía en el fondo de su pecho. No era exactamente miedo, pero sí una sensación de advertencia, como si la vida, por fin, hubiera salido de su letargo. Capítulo 4. Esos ojos. Sarocha se sentó en el escritorio del fondo del aula vacía antes que comenzara la segunda clase de la semana. Era temprano. Había llegado casi una hora antes, como si al hacerlo pudiera protegerse de algo que aún no sabía nombrar. El campus era el mismo. Árboles que no recordaba, edificios renovados, pasillos donde las voces estudiantiles hacían eco de una juventud a la que ya no pertenecía. Aún así, su lugar estaba allí, en esa sala iluminada por la luz blanca del fluorescente, frente a jóvenes de entre 17 y 20 años que apenas comenzaban a saber quiénes eran. Ella, en cambio, sabía demasiado de sí misma.
de lo que perdió, de lo que se rompió, de lo que nunca regresó. Y sin embargo, había algo nuevo, algo que no entendía del todo. Había unos ojos, los ojos de esa alumna, Rebecca Armstrong. Sarocha lo había anotado en la lista mental de nombres por aprender, aunque ese en particular se había grabado con una claridad alarmante, no por el apellido, que aún no había conectado con ningún pasado, sino por la forma en que la miraba, no con descaro, no con inocencia, con presencia, como si todo lo demás fuera un fondo borroso y solo ella, Sarocha, estuviera enfocada. Aquella mañana, cuando los alumnos fueron llegando, Sarocha ya tenía el proyector encendido y la presentación preparada. No levantó la vista cuando entraron los primeros, fingía concentración, repasaba cifras y definiciones que ya conocía de memoria, pero su cuerpo estaba atento, esperaba una vibración particular en el aire, y cuando Rebecca entró, lo supo. No fue el ruido de la puerta ni el murmullo de los demás, fue una certeza en la nuca, un cambio sutil en la energía de la sala. Levantó la vista y ahí estaba, segunda fila esta vez, sentada con una postura casual, pero firme, piernas cruzadas, bolígrafo entre los dedos, mirada clavada en ella. Sarocha tragó saliva, volvió los ojos al monitor, se obligó a sí misma a hablar, a mantenerse dentro del guión, explicó los fundamentos del análisis financiero con una fluidez que no sentía, cada palabra salía automática, mientras una parte de su mente seguía registrando a esa chica. Rebecca no tomaba apuntes como los demás, no asentía, no sonreía, no se distraía, solo la miraba, todo el tiempo. Sarocha empezó a evitar su mirada, como quien bordea un precipicio sin mirar hacia abajo. En el descanso de media clase, Sarocha salió al pasillo para respirar. El aire estaba cálido, pegajoso. Bangkok era así, una ciudad que no respetaba estaciones ni estados de ánimo, solo seguía latiendo, inmutable, indiferente. Caminó hasta una de las bancas del corredor y se sentó. Cerró los ojos un momento. ¿Qué le pasaba? No era la primera vez que alguien la miraba con admiración. Había sido profesora antes. Había sentido miradas de respeto, de curiosidad, incluso de confusión. Pero esto era distinto. Había algo en esa joven que desestabilizaba. Su mirada no era la de una alumna hacia una maestra. Era más íntima, más directa, como si viera algo que Sarocha se esforzaba en ocultar. Y luego estaban esos ojos, oscuros, expresivos. No eran especialmente grandes ni particularmente exóticos, pero tenían una forma de sostener el tiempo, de volverlo lento. La campana del segundo bloque sonó. Sarocha se levantó con resignación. Había deseado un cambio, una vida nueva. No sabía que ese cambio vendría en forma de una mirada. En el segundo bloque, Rebecca levantó la mano por primera vez. Profesora, ¿podría explicar otra vez lo de la tasa de descuento en el flujo proyectado? La voz era suave, sin rastro de inseguridad, una voz que no dudaba de su derecho a preguntar, y sin embargo, sonaba casi íntima, como si la pregunta fuera menos sobre finanzas y más sobre ella. Sarocha caminó hacia la pizarra y explicó el concepto con calma. Usó el marcador negro, dibujó líneas rectas y flechas que conectaban cifras. Mientras hablaba, percibía la atención exacta de Rebecca. No era la única que la escuchaba, pero era la única que parecía realmente comprender. Al terminar, Rebecca asintió. Sus labios se curvaron levemente. Una sonrisa tenue, cargada de algo que Sarocha no se atrevía a nombrar. No era seducción abierta, no aún, pero tenía algo de juego, de insinuación contenida. La clase terminó. Los estudiantes se fueron, y Sarocha se quedó sola frente al proyector apagado, con las manos apoyadas en el borde del escritorio y la respiración más agitada de lo habitual. Esa noche, en su apartamento, volvió a preparar té, abrió su computador y leyó artículos que no necesitaba leer: finanzas, economía de mercados emergentes, política monetaria, distracciones, pero cada tanto, sin querer, volvía a esa imagen, a esos ojos, a esa chica que parecía estar hecha de algo que no debía tocarse, y sin embargo, ya estaba marcada por ella. Capítulo 5. No está bien. No estaba bien. Sarocha lo repetía como un mantra, como una advertencia silenciosa que no lograba hacer eco en su cuerpo. No estaba bien, y sin embargo, su pulso se aceleraba cada vez que la veía, cada vez que sentía su presencia antes incluso de que Rebecca dijera una palabra. Era lunes. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del campus con una constancia hipnótica. Bangkok en temporada húmeda era una sinfonía de tormentas repentinas, cielos cargados y humedad pegada a la piel. Adentro,
La sala de profesores olía a café recalentado y libros mojados. Sarocha intentaba concentrarse en revisar los informes que sus alumnos habían entregado. Pero el nombre Rebecca Armstrong parecía encenderse cada vez que lo leía, como si tuviera vida propia. Recordó cómo, al finalizar la clase del viernes anterior, Rebecca se le acercó más de lo necesario para entregar su trabajo. Podría haberlo dejado sobre la mesa, como el resto, pero no. Lo sostuvo en sus manos, esperando a que Sarocha lo tomara, y mientras lo hacía, sus dedos se rozaron apenas. Un segundo, un instante ridículo, pero suficiente para que Sarocha sintiera cómo una corriente eléctrica le recorría la espina dorsal. La mirada de Rebecca era distinta entonces, más suave, más inquisitiva. No está bien. Se obligó a cerrar los ojos, a respirar, a poner distancia. Era su alumna, 17 años menor, una joven en plena formación, y ella era su profesora, su guía, su evaluadora. Cualquier vínculo que se saliera de ese marco era una transgresión, profesional, ética, emocional, y sin embargo, ¿por qué no podía dejar de pensar en ella? Esa noche, en su apartamento, Sarocha intentó distraerse, cocinó, aunque no tenía hambre, puso música instrumental, intentó leer, pero cada palabra era como una nota disonante. Todo parecía fuera de lugar. Abrió su portátil con el pretexto de revisar correos pendientes. Entró al sistema académico. Corrigió un par de calificaciones. Luego, sin querer o quizás queriendo demasiado, buscó el perfil de Rebecca en la base de datos de la universidad. Ahí estaba. Nombre completo. Fecha de nacimiento. Asignaturas inscritas. Ninguna foto. Solo datos. Fríos. Inofensivos. Pero no eran inofensivos. No para ella. El cursor tembló sobre el nombre. Volvió a cerrar la pantalla. Se levantó, caminó por la sala como una prisionera en su celda. En las paredes, el departamento aún lucía vacío, impersonal, como si no se atreviera a habitarlo del todo. Ni siquiera había colgado cuadros. Era como si su vida aún estuviera en pausa, suspendida entre el pasado que había dejado y el presente que no sabía cómo construir. ¿Y si solo es admiración?, pensó. ¿Y si solo es un juego de poder malinterpretado? Pero en lo más profundo de sí, sabía que no era solo eso. Había deseo. Había una tensión visceral que se activaba en cada encuentro, en cada mirada sostenida. Y no era unilateral. Lo sentía. Lo sabía. Rebecca no solo la miraba con atención académica. Había algo más. Algo que Sarocha no quería, no podía nombrar. Al día siguiente, durante una clase particularmente tensa, Sarocha evitó todo contacto visual con Rebecca. Explicó conceptos con precisión mecánica. No permitió preguntas. No caminó por la sala. Se mantuvo detrás del atril, como si esa distancia física fuera también una barrera moral, pero la sentía. Aunque no la mirara directamente, sabía que Rebecca la observaba, con paciencia, con curiosidad, con algo parecido a la certeza de que no todo estaba dicho. Cuando terminó la clase, salió antes que nadie. No esperó a que los estudiantes la abordaran, no recogió sus materiales, solo caminó rápido por el pasillo, respirando como si acabara de correr. Se detuvo junto a una de las ventanas del tercer piso y apoyó la frente en el vidrio frío. Bangkok se extendía abajo, húmedo, denso, vivo, y ella sentía que su interior era un caos de voces. La de la razón, la del miedo, la del deseo. No está bien, volvió a repetirlo, pero ya no sonaba tan firme. La frase comenzaba a perder fuerza frente a lo que palpitaba en su pecho, una atracción que no pedía permiso, que no entendía de reglas. Esa noche soñó con Rebecca. Fue un sueño breve, fragmentado, una clase vacía, un cuaderno abierto, una mano que tocaba la suya, sin palabras, ojos que la miraban como si la conocieran desde siempre. Despertó sudando. Tardó minutos en entender que era solo un sueño, y luego el pensamiento inevitable: ¿por qué me perturba tanto? No tenía la respuesta. Solo sabía que Rebecca no era una alumna más, y que ese camino, una vez abierto, ya no podía cerrarse sin dejar heridas. Capítulo 6. Recuerdos de Song. Esa tarde, el cielo de Bangkok parecía más gris de lo habitual. No llovía, pero la amenaza estaba ahí, suspendida, densa, como un presentimiento. Sarocha caminaba por el pasillo largo del edificio de economía, en dirección a su oficina, arrastrando su bolso con una distracción que no le era habitual. No escuchó el saludo de un estudiante. No notó que había olvidado su carpeta de evaluaciones en el auditorio, hasta que cerró la puerta detrás de sí. Se dejó caer en la silla y se frotó la frente con los dedos. Estaba agotada, pero no era un cansancio físico, era esa tensión latente,
ese combate sordo entre lo que su mente le ordenaba y lo que su cuerpo empezaba a insinuar. Rebeca. El nombre flotaba en su memoria como un perfume, como una melodía que no lograba quitarse de la cabeza. No había ocurrido nada, no aún, pero lo que la perturbaba no eran los hechos, era el deseo, silencioso, constante, como una llama baja que apenas se alimenta, pero no se apaga, y eso la asustaba. Volvió temprano a casa, con la esperanza de distraerse. Abrió una botella de vino tinto y encendió la música. Coltrane sonaba como siempre, melancólico y limpio. Se obligó a preparar una cena decente, como en los tiempos en que cocinaba para dos, como en los tiempos en que Song vivía con ella. Song, el pensamiento apareció sin que lo llamara. A veces ocurría, un olor, una canción, un gesto. Y ahí estaba Song, su exesposa, su compañera durante 5 años, y su mayor herida después. Había sido un amor pausado, maduro. Se conocieron en Nueva York, cuando Sarocha ya era una mujer hecha, y Song una ejecutiva brillante con una risa contagiosa y una estructura emocional impecable. Lo que empezó como una amistad, se volvió complicidad, y luego amor. Vivieron juntas 3 años antes de casarse. Todo parecía estable, sano, pero lo sano, lo predecible, también puede ser una jaula. Sarocha se dio cuenta demasiado tarde de que había confundido la comodidad con la plenitud, que había aceptado el cariño, sin cuestionar si aún existía el fuego. Song era generosa, paciente, razonable, demasiado razonable. El deseo se fue apagando como si no tuviera importancia. El sexo se volvió esporádico, las conversaciones, monótonas, y cuando finalmente hablaron con brutal honestidad, supieron que se querían como hermanas, no como amantes. Firmaron el divorcio en calma, sin peleas, sin dramas, pero lo que quedó en Sarocha no fue alivio, fue una mezcla de vacío y culpa, como si el fracaso del matrimonio revelara algo más profundo, que quizás ella era la que no sabía amar. Terminó su copa de vino de un trago y caminó por el departamento desordenado. Recién llegada a Bangkok, aún no había colgado cuadros ni puesto plantas, todo lucía temporal, como si no se atreviera a construir un hogar otra vez. Abrió una caja que aún no había desempacado. Dentro, entre carpetas viejas y fotografías de otra vida, apareció una postal doblada. Era de Song, una de esas que solían dejarse en el refrigerador cuando alguna se iba de viaje. Recuerda cuidar de ti, y no olvides que el amor no siempre tiene forma de casa. A veces es solo un lugar donde fuiste tú misma sin miedo. Sarocha sintió un nudo en la garganta. ¿Había sido ella misma con Song, o solo una versión controlada, aceptable, correcta? Y ahora, ¿quién estaba despertando en ella? Porque con Rebeca no había lógica, no había calma, no había estructura, solo latido, miradas, incomodidad, atracción y miedo. Un miedo distinto al que sintió con Song. Este era visceral, primitivo, porque Rebeca no solo era su alumna, era mucho más joven, era un riesgo real, no solo por la ética profesional, sino por lo que removía en su interior, como si esa joven tuviera la capacidad de hacerle perder el control que tanto le había costado construir. Más tarde, en la cama, con el ventilador zumbando y la ciudad latiendo afuera, Sarocha cerró los ojos, y pensó, ¿y si todo esto no es más que un reflejo de lo que me falta? ¿Y si Rebeca no es más que una proyección? El deseo de sentir algo otra vez, pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Rebeca no era una proyección, era una presencia, una energía que la envolvía cada vez que la miraba como si supiera algo que ella misma aún no comprendía. Sarocha giró en la cama. Volvió a recordar las palabras de Song, un lugar donde fuiste tú misma sin miedo. Suspiró, y si Rebeca era ese lugar, cerró los ojos, y soñó con una clase vacía, y con esos ojos que la desarmaban. Capítulo 7. Sueños difusos. La madrugada llegaba arrastrando un calor pegajoso que se colaba entre las rendijas del ventilador. Sarocha no podía dormir. Llevaba horas acostada, girando de un lado a otro, enredada en las sábanas como si el pasado se hubiera encarnado en el tejido. La luz de la calle entraba fragmentada, proyectando sombras suaves en el techo del apartamento. Su departamento era silencioso como una pausa prolongada. Afuera, Bangkok nunca dormía. Dentro, ella no podía dejar de pensar. Había bebido una copa de vino, había intentado leer, incluso encendió el televisor un rato, pero todo le pareció ruidoso y banal, así que simplemente se quedó tendida, con los ojos abiertos y la mente ida.
y entonces vino Song, no en persona, en recuerdo, en aroma, en los bordes difusos de un sueño que no era sueño del todo. Sarocha caminaba por un pasillo blanco. Reconocía la textura de las paredes, el leve zumbido eléctrico. Era su antiguo departamento en San Diego, el que compartió con Song. Allí estaba el sofá beige que ambas odiaban pero nunca reemplazaron, la estantería con los libros de teoría financiera junto a las novelas de Haruki Murakami, el jarrón azul que Song rompió accidentalmente y luego volvió a pegar, como una metáfora torpe del amor. En el sueño, Sarocha entraba a la cocina y la veía ahí. Song, de espaldas, preparando café, como tantas veces, vestía la bata blanca que usaba después de ducharse. El cabello oscuro le caía húmedo sobre la espalda. ¿Volviste?, preguntó Sarocha con un hilo de voz. Song giró apenas el rostro, con esa sonrisa leve que siempre reservaba para las conversaciones importantes. Nunca me fui del todo. Sarocha se despertó con el corazón agitado. Se sentó en la cama. La habitación seguía en penumbra, pero ya no se sentía sola. Había una densidad emocional que flotaba, como si Song acabara de cruzar el umbral del sueño para recordarle algo. Caminó descalza hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua y apoyó la frente contra el refrigerador. Recordó los últimos meses del matrimonio, el silencio educado, las caricias programadas, la forma en que ambas se iban desdibujando como amantes para convertirse en compañeras de cuarto. Habían dejado de besarse con deseo mucho antes de hablarlo, y cuando hablaron, fue con una honestidad dolorosa. Ya no me tocas, Sarocha, es que no sé si aún me necesitas. Te necesito pero no así. No hubo infidelidad, ni gritos, ni traiciones, solo una extinción lenta. Y eso era peor. Volvió a la cama y se recostó boca arriba, mirando el techo. En aquellos últimos meses con Song, deseó que algo las empujara a la ruptura definitiva. Un escándalo, una culpa, una tercera persona. Pero no hubo nada de eso, solo la evidencia de que el amor, sin deseo, también se muere. Lo que más dolía no era la pérdida de Song, era la certeza de que ella tampoco supo cómo sostener el deseo vivo, que lo dejó morir sin luchar. Y ahora una chispa le quemaba bajo la piel cada vez que esos ojos desafiantes la miraban. Se sintió sucia, no por desear a ella, una alumna. Una muchacha con apenas 18 años, la hija de alguien que todavía no sabía quién era en su vida, pero que ya aparecía como una silueta en la bruma de sus sospechas. No puede pasar nada, se dijo en voz baja, y sin embargo, la imagen de Rebeca con su cabello suelto, su piel encendida, su voz grave para la edad que tenía le surgió como un estallido bajo el pecho. Sarocha se cubrió el rostro con las manos. Estaba perdiendo el control de sí misma. Era consciente, pero también era consciente de otra cosa. Hacía años que no sentía algo tan intensamente. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, no había dormido ni un minuto. La ciudad empezaba a vibrar allá afuera. Motos, vendedores ambulantes, el humo del desayuno callejero. Pero en su interior, algo más profundo se cocinaba. Una mezcla de culpa, deseo y una memoria afectiva que comenzaba a abrir fisuras en su lógica. Los recuerdos de Song eran un espejo. Le devolvían el reflejo de una mujer que se apagó poco a poco por miedo a arder. Y Rebeca era la chispa que aún no sabía si quería apagar o dejar encender. Pero ya era tarde para fingir indiferencia, porque el deseo, como los sueños difusos, se cuela sin pedir permiso, y cuando llega, deja su marca. Capítulo 8. Solicitud inesperada. Soñó con una habitación sin puertas. La luz era cálida, como filtrada por cortinas de lino. No había muebles, solo una cama ancha, de sábanas revueltas. Alguien respiraba junto a ella. Sentía el calor de un cuerpo, el roce de unos dedos bajando lentamente por su espalda desnuda. No podía ver el rostro, pero conocía el olor. No era Song, era otra, una figura más joven, piel tersa, labios encendidos, una voz que murmuraba su nombre como un secreto robado. Sarocha la reconoció, aunque el rostro estuviera cubierto por el velo del sueño. La intensidad era la misma que la perseguía en el aula, entre columnas de números y gráficos. Rebeca, el cuerpo que la tocaba era el suyo, la mirada, también, una mirada llena de hambre y deseo. El gemido que escapó en el sueño era suyo, propio, innegable, y entonces despertó. Bruscamente, el cuerpo tembloroso, el pecho agitado, la boca seca.
como si alguien la hubiese arrastrado a la superficie con violencia. La habitación estaba en penumbras. Apenas las luces lejanas de Bangkok bailaban sobre las cortinas cerradas. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Sarocha se incorporó, sintiendo una mezcla de calor y vergüenza bajo la piel. Estaba sudando, y entre sus muslos, un eco del deseo seguía palpitando. Se llevó las manos al rostro. No puede ser, murmuró, pero era. Había soñado con Rebeca, con su alumna, con la joven que la miraba como si supiera más de lo que decía. El resto de la noche se volvió fragmentario, un duermevela incómodo entre la culpa y el recuerdo del sueño. No era la primera vez que deseaba a una mujer, pero nunca se había sentido tan expuesta, tan en falta consigo misma. Esto no era como con Song, con quien todo había comenzado desde la igualdad. Esto era diferente. La diferencia de edad, la posición de poder, el aula como espacio de control que se desdibujaba cada vez que Rebeca le sonreía. Pero ahora, el deseo había cruzado el umbral del subconsciente. Ya no era solo una sospecha, era un hecho. A media mañana, mientras tomaba un café que no lograba despejarla, una notificación apareció en su teléfono. Mona Sabarid te ha enviado una solicitud de amistad. Tardó unos segundos en reaccionar, como si la realidad tuviera que sacudirse para acomodarse al presente. Mona Sabarid, su mejor amiga en la universidad, su confidente, su risa, su refugio. El corazón le dio un vuelco. Abrió el perfil. Allí estaba su rostro, casi igual al de entonces, aunque más sereno, sonriendo junto a un hombre rubio, en lo que parecía una casa de campo. Tenía una hija, según una foto antigua donde una niña de unos 5 años aparecía disfrazada de princesa. Sarocha sintió un nudo en la garganta. Llevaba más de 2 meses en Bangkok, y ni siquiera había intentado buscar a sus antiguos amigos. Se había encerrado en su propio laberinto emocional, como si no mereciera reencontrarse con ellos. Ahora Mon la buscaba, y el pasado le tocaba la puerta. Aceptó la solicitud, y al poco tiempo, un mensaje llegó. No puedo creer que estés aquí y no me hayas dicho nada. ¿Estás bien? ¿Dónde estás viviendo? Tenemos tanto que ponernos al día. Sarocha sonrió con una mezcla de alivio y culpa. Escribió una respuesta rápida. Se sintió torpe, como si el idioma emocional del afecto se le hubiera oxidado. Volví hace poco. No estaba en el mejor momento. Me costó mucho todo, pero me encantaría verte. Las conversaciones continuaron durante el día. Mon le contó que estaba casada con Richard Armstrong, sí, el mismo compañero bromista de la secundaria, y que tenían una hija que estaba por cumplir 18. Sarocha frunció el ceño al leer ese apellido. Armstrong. ¿Coincidencia? Podía ser. El nombre de la hija no apareció en los primeros mensajes. Solo referencias vagas. Mi niña. Es muy inteligente, pero rebelde, le encanta el cine y filosofía. Sarocha no quiso preguntar más. No estaba lista para que se confirmara lo que una parte de ella ya empezaba a intuir, porque si esa muchacha resultaba ser Rebeca, si Rebecca Armstrong era la hija de Mon, entonces todo sería más complejo, más sucio, más imposible, y a la vez, más inevitable. Al final del día, mientras se preparaba para su próxima clase, Sarocha miró su reflejo en el espejo. Apenas se reconocía. Había regresado a Tailandia buscando redención, un comienzo, una forma de reencontrarse con lo que había perdido de sí misma. Pero ahora el pasado y el deseo convergían como ríos que se cruzaban bajo una tormenta, y en medio de todo ella, sola, deseando a una joven a la que le doblaba en edad, soñando con la forma en cómo la miraba, como nadie la había mirado en su vida. Capítulo 9. Conversación tardía. Las conversaciones con Mon continuaron. Mon, Sarocha, todavía no lo puedo creer, que estás en Bangkok. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Me dio un vuelco el corazón al saber de ti después de tantos años. La emoción era palpable incluso a través de la pantalla. Sarocha tecleó lentamente, dudó, borró, volvió a escribir. Sarocha, hola Mon. No fue planeado del todo, mi regreso. Necesitaba un cambio. No estaba bien emocionalmente. No sabía cómo empezar de nuevo. Ni siquiera sabía si alguien me recordaría. Vio que Mon estaba escribiendo antes de que ella presionara enviar. Mon, claro que te recordamos. Yo te recordé todos estos años. ¿Cómo no iba a hacerlo? Fuiste mi mejor amiga. Me dolió mucho cuando perdimos el contacto. Pensé que algo te había pasado. El nudo en la garganta de Sarocha se tensó. Había tantas cosas que no sabía cómo explicar. Sarocha, lo siento. Me alejé de todo. No fue contigo ni con nadie en particular. Fue conmigo. Me casé, viví en Estados Unidos muchos años, y cuando todo terminó, volví.
pero no me sentía lista para buscar a nadie. Mon, ¿te casaste? Vaya, cuéntamelo todo. ¿Te fue mal, Sarocha? Fue un matrimonio largo, con altibajos. Finalmente, no funcionó. Divorcio hace un año. Mon, lo siento mucho. ¿Y ahora qué haces, Sarocha? Trabajo como profesora, en la Universidad de Bangkok. Finanzas. Hace poco empecé. Estoy intentando reconstruirme. Hubo unos minutos de silencio. Luego, Mon envió una foto. Era ella con un hombre occidental de mediana edad y una adolescente entre ambos. Sonreían los tres, vestidos con ropa informal en lo que parecía un viaje a la costa. Mon, esa es mi familia. Richard, ¿lo recuerdas? Armstrong, el rubio de nuestra clase de historia. Nos casamos hace ya más de 20 años, y esa es nuestra hija. Está a punto de cumplir 18. Sarocha sintió un escalofrío. Armstrong, ese apellido. Su mirada se posó en la foto. La adolescente sonreía con los labios cerrados. Pelo oscuro, piel clara, ojos inquietos, felinos, como si en la fotografía misma hubiera un secreto latiendo en silencio. Rebecca, no podía ser. Podía. El vértigo fue instantáneo. El rostro de Rebecca, su alumna, la que ocupaba sus pensamientos más íntimos, superponiéndose con la joven de la foto. La misma intensidad, la misma energía enigmática. Mon. Ella siguió mis pasos, aunque también le fascina el cine y la filosofía. Y no hay quien la haga callar en la mesa cuando tiene una idea. Es tan intensa. No sé a quién salió. Se parece un poco a ti. ¿Recuerdas cuánto discutías nuestras teorías de economía postmoderna? Sarocha no supo qué responder. Todo su cuerpo se tensó. La posibilidad la golpeó como una ola. Si Rebecca era la hija de Mon, su hija, entonces ya no era solo su alumna. Era también parte de una historia enterrada, parte de un pasado que creía ajeno al presente. Y ahora convergían. No respondió inmediatamente. Salió al balcón, buscando aire. El cielo comenzaba a teñirse de rosa sobre los techos de Bangkok. Las voces de los vendedores ambulantes se perdían en la distancia. Sarocha apoyó la frente contra el vidrio. ¿Cómo había llegado a esto? Volver a su país para reencontrarse con una misma, y tropezar con un deseo que no solo era éticamente cuestionable, sino emocionalmente explosivo. Se prometió esperar, no hacer suposiciones. Tal vez no era Rebecca, tal vez el apellido era común, tal vez la joven de la foto y su alumna eran distintas personas, pero en el fondo, lo sabía. El deseo nunca había sido ciego, y los ojos que la miraban desde la primera fila del aula eran los mismos que ahora se le clavaban desde la pantalla de su teléfono. Aquella noche, Sarocha no soñó, pero deseó, por primera vez, que lo que sentía no fuera real. Capítulo 10. El apellido Armstrong. Era pasada la medianoche. Sarocha apagó la luz del dormitorio, pero no logró dormir. El ventilador del techo giraba con una cadencia hipnótica, mientras la ciudad respiraba en un murmullo lejano de motocicletas y voces apagadas. La pantalla del móvil aún iluminaba débilmente la habitación, con la última conversación con Mon abierta como una herida que no terminaba de cerrarse. Richard Armstrong. El nombre resonaba como un eco sin forma clara. A lo largo de la semana, Mon le había contado más detalles sobre su vida, sobre el crecimiento de su hija, sobre su matrimonio con Richard, un hijo de extranjero que había decidido quedarse en Tailandia y emprender con éxito en el rubro turístico. Habían comprado una casa grande en las afueras de la ciudad, y según Mon, su hija era más tailandesa que muchos. Sarocha había leído con atención, sonriendo por cortesía, pero conteniéndose. No dijo una palabra sobre Rebecca. Se sintió culpable por no preguntarle directamente si su hija estudiaba en la Universidad de Bangkok. Temió la respuesta, o tal vez no estaba lista para oírla, pero ahora tumbada sobre la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, no podía evitar el pensamiento intruso. Rebecca Armstrong, lo repitió mentalmente. Armstrong se levantó, incapaz de seguir tendida. Caminó descalza hasta la pequeña cocina, sirvió un poco de agua y se apoyó en la encimera. El frío del suelo la anclaba a la realidad, pero el apellido seguía flotando como una promesa tóxica en su mente. Volvió a la habitación y se sentó frente a su escritorio. Abrió el computador portátil y entró al sistema de la universidad. Accedió a la lista de estudiantes de primer año. Buscó su curso. Allí estaba, como una sentencia. Armstrong, Rebecca. Edad, 17. Correo institucional, r.armstrong@gmail.com. Carrera, economía. Su corazón se detuvo un instante. No era una coincidencia. Rebecca no solo era su alumna,
Era la hija de Mon, la hija de su mejor amiga de juventud, la hija de dos personas que fueron parte de su pasado, de una vida enterrada entre mudanzas y silencios. Sintió una punzada de vértigo. Ahora todo cobraba una dimensión más profunda, más incómoda. No era solo que Rebecca fuera su alumna, o que hubiera 17 años de diferencia. Era también el lazo invisible pero real con alguien que la quiso, que la buscó, que confiaba en ella como amiga. ¿Cómo no lo vio antes? El nombre, el rostro, la edad. Rebecca había mencionado en clase que le gustaba el cine, que sus padres eran estrictos pero la dejaban pensar con libertad, que había vivido siempre en Bangkok. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas que ella misma se negaba a armar. Volvió a mirar el nombre en pantalla, apretó los labios, sintió que algo dentro de ella se quebraba, no con violencia, sino con una lentitud insoportable. Su atracción no era nueva, pero ahora estaba teñida de algo más que culpa. Había algo sagrado, algo roto, en lo que comenzaba a sentir, un deseo que ya no solo era tabú por la diferencia de edad o la relación profesor-alumna, ahora también era una traición latente, porque Rebecca no era solo Rebecca, era la hija de Mon, y Mon seguía escribiéndole con cariño, compartiéndole fotos, sin saber que cada palabra que intercambiaban cavaba más hondo en el dilema interno de Sarocha. Apagó la computadora. No sabía qué hacer con esa información, no sabía cómo seguir mirándola igual en clase, y peor aún, no sabía cómo dejar de desearla. Se recostó en el sofá sin apagar las luces, cerró los ojos, y repitió en silencio, como una oración invertida, Rebecca Armstrong, como si al repetir su nombre pudiera exorcizar lo que empezaba a arder dentro. Pero no funcionó, no esa noche, ni las siguientes. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.